Buenos días a todos. Hoy vamos a abordar la segunda parte de nuestra serie de vídeos sobre la disfunción propioceptiva. Y vamos a hablar entonces de cuando la propiocepción no funciona. Este vídeo será constituido de varias partes. La primera, la propiocepción en un sentido primordial. Segunda parte, cuando la propiocepción disfunciona, con varios subcapítulos: el tono asimétrico, la localización espacial anormal, la integración sensorial alterada, la disfunción propioceptiva y la dispercepción oral. Tercera parte, sobre los signos clínicos y las dificultades. Y cuarta parte, reprogramar la propiocepción. Hemos visto en el vídeo anterior, que os invito a ver aquí en esta dirección de Vimeo, que la propiocepción es un sentido importantísimo. Es el sentido que nos permite percibirnos a nosotros mismos sin tener que recurrir a la vista. Interviene a la regulación del tono postural y funciona en colaboración con nuestros órganos, los otros órganos de los sentidos, lo que nos permite conocer la posición exacta de nuestro cuerpo en nuestro entorno y de movernos eficazmente. Una información propioceptiva de buena calidad permite al cerebro tratar correctamente las informaciones que provienen de los diferentes órganos sensoriales y de funcionar así al máximo de sus capacidades. En su libro Ojo y Boca, los doctores Quercia y Marino representan la propiocepción y sus diferentes funciones en un triángulo en cuyo centro se sitúa la propiocepción. Y cuando la propiocepción funciona de una manera normal y adaptada, las tres funciones en las que interviene serán de buena calidad. Es decir, el tono muscular será adaptado, la localización espacial sensorial será estable y la integración multisensorial también será adaptada. Entonces tendremos un triángulo que funcionará de manera totalmente armoniosa. Y en el ejemplo que habíamos cogido de la chica que jugaba a los bolos, que utilizamos ya en el primer vídeo, ella estará perfectamente informada de la situación de su cuerpo en el espacio, estará totalmente informada de la posición de los estímulos sensoriales que le llegan, por ejemplo, visuales, aquí en este ejemplo los bolos, y podrá entonces tirar la bola de una manera totalmente adaptada, en la dirección justa, y hacer caer los bolos. Su gesto estará perfectamente realizado. Pero la propiocepción, como todos los sistemas fisiológicos, pueden estropearse y disfuncionar. Y este triángulo armonioso puede ir evolucionando hacia un triángulo en el que ya nada funcionará del todo correctamente, que en caso, por ejemplo, de dispropiocepción, es decir, cuando la propiocepción no funciona bien, el tono postural será asimétrico, la localización espacial sensorial será normal, y lo que vamos a ver es que se volverá lábil, y la integración multisensorial ya no será adaptada y aparecerán lo que llamamos pseudoescotomas perceptivos, es decir, pequeñas pérdidas de información sensorial totalmente inconscientes. Vamos a retomar entonces estas tres funciones, estos tres ángulos del triángulo, uno por uno, para poder explicarlos de una manera más precisa. El primer ángulo del triángulo es el tono postural, que se volverá asimétrico en caso de disfunción propioceptiva. Efectivamente, cuando la propiocepción no funciona bien, estamos torcidos, mientras que nuestro cerebro nos hace creer que estamos rectos. Como aquí vemos en el dibujo, por ejemplo, este niño está ligeramente inclinado,
Sin embargo, su cerebro le dice que está totalmente recto. Esto tendrá como consecuencia unas tensiones musculares que pueden ser dolorosas y una actitud escoliótica. Ese tono asimétrico se puede poner fácilmente en evidencia durante el examen propioceptivo. Hay varios tests para poder verlo, pero me gustaría presentaros este, que es con el que el paciente dispropioceptivo se encontrará más a menudo, en principio. Es la llamada maniobra de convergencia podal, en la que el individuo se pone tumbado boca arriba y el profesional va a aplicar un pequeño movimiento de torsión en los tobillos para intentar hacer tocarse los dedos de los pies. Y si se topa con una pequeña resistencia, como vemos en esta foto, por ejemplo, podrá concluir que existe una asimetría, una tensión muscular más elevada en esa pierna y una asimetría corporal de ese lado. Este examen también puede dar más información sobre más cosas, pero bueno, quizás sea un poco demasiado complicado abordarlo aquí ahora. El segundo ángulo del triángulo es la localización espacial sensorial que se vuelve anormal. El cerebro ya no sabe muy bien cuál es la posición de nuestro cuerpo en su entorno y la posición de nuestros diferentes segmentos corporales los unos con respecto a los otros. No evalúa tampoco muy bien la posición de los estímulos sensoriales en el espacio y entonces puede haber torpeza, sensación de mareo o vértigo, dificultad para atrapar, pillar un objeto a la primera, sensación de incomodidad en entornos con mucha gente, mareos en transportes, etc. O en nuestro ejemplo de la chica de los bolos, si ya no tiene una buena percepción de su cuerpo en el entorno, ni sabe muy bien evaluar dónde están los bolos con respecto a ella, no podrá ejecutar un gesto armonioso y la bola acabará más veces fuera. Hemos visto ya que en la localización espacial intervienen también los músculos del ojo. Lo podéis volver a ver en el primer vídeo para entender bien esto. Si la propiocepción de los músculos oculares disfunciona, el cerebro no será correctamente informado del emplazamiento del globo ocular en su órbita. Y entonces no sabe muy bien si está mirando exactamente enfrente o hacia arriba o hacia el lado. La información no está perfectamente correcta. Y por consecuente, puede haber una mala localización de las palabras a leer. Cuando el individuo va a leer un texto, puede ser que el ojo no se detenga exactamente donde debería. Y los sacádicos oculares no llevarán la mirada donde deberían para permitir una descodificación rápida de la palabra. Y entonces el individuo puede saltar palabras o perderse entre líneas y eso complica mucho la lectura. Ese fenómeno de mala estrategia de la mirada puede tener también un impacto en el aprendizaje de las matemáticas en el niño. Porque cuando los niños aprenden a contar, por ejemplo, pues suelen enseñarles contabilizando pequeños objetos y si su mirada se pone varias veces en el mismo objeto o olvida alguno de ellos, puede llegar a la conclusión de que un mismo número no se corresponde siempre con la misma cantidad de objetos. Y puede ser más difícil entonces entender la significación, el significado de los números y tener más consecuencias sobre sus aprendizajes matemáticos ulteriores. Este trastorno de la localización espacial también se puede poner en evidencia en el examen propioceptivo. Hay un test muy importante también para eso, que el sujeto dispropioceptivo se va a encontrar en casi cada visita. Es el llamado test de Maddox.
Con este test, el sujeto mira una fuente luminosa que ponemos delante de él y delante de uno de los ojos pondremos una pantalla de Maddox que está constituida de pequeñas estrías rojas que transforman la luz en una línea roja. Entonces el sujeto ve una mezcla de lo que ve cada uno de sus ojos, es decir, una línea roja sobre un punto luminoso. Haciendo este test, se altera la fusión retiniana, porque proponemos al cerebro una imagen del mismo objeto, pero diferente en cada ojo, el punto luminoso en un ojo y la línea roja en el otro. Entonces, en este caso, el cerebro ya no puede utilizar la fusión ocular de esos objetos para asegurarse de mantener los ojos correctamente alineados, así que para ello tendrá que utilizar más bien la propiocepción de los músculos oculomotores que le informan de dónde están los ojos en sus órbitas. Entonces, en los sujetos que sufren de disfunción propioceptiva, vamos a poder evidenciar pequeñas desviaciones oculares que llamamos heteroforias verticales. Veis aquí a la derecha, por ejemplo, que los ojos no están del todo alineados. Lo que es muy importante en el sujeto dispropioceptivo es que esas heteroforias son lábiles. Es decir, que cambiando algunas informaciones propioceptivas, como por ejemplo la posición de la lengua en la boca o si el sujeto apoya los pies en el suelo o no, cada vez la posición de la línea roja va a cambiar. Y eso es muy característico del individuo con trastornos de la localización espacial visual. Esto es muy característico, la labilidad de la información visual con la posición de esa línea roja. Entonces, este examen permite realmente poner en evidencia este trastorno de la localización espacial. Aquí os he puesto algunos ejemplos del impacto de esos trastornos visoespaciales en el cole, ya que mi hijo tenía esos problemas. Entonces, tenía algunos ejemplos bastante claros bajo el codo. Aquí arriba no es de mi hijo, es la captura de pantalla de un test de tracking, que es un test que permite ver dónde se para la mirada del sujeto durante un ejercicio de lectura, en este ejemplo. Y aquí vemos que el ojo, en vez de pasar de una palabra a otra en la misma línea, va saltando de línea antes de volver a subir. Y así es como un sujeto se puede perder fácilmente entre líneas, evidentemente. Aquí abajo veis un ejemplo de numeración un poco difícil. Este sí es un ejemplo de mi hijo que estaba ahí en primero e intentaba ir contabilizando ahí las mariquitas por paquetes de 10. Vemos cómo ponía un puntito debajo de cada una para ayudarse, pero vemos que borra varias veces, tuvo que volver a empezar. Parece muy costoso, muy difícil para él. Y al final, además, después de tanto esfuerzo, no ha conseguido contar el número exacto de mariquitas. No llegó al resultado y, de hecho, la maestra puso difícil. Pues sí, efectivamente fue difícil y en primero normalmente sin ese problema de localización espacial visual no debería ser tan complicado. Aquí otro ejemplo de las dificultades que pueden encontrar estos niños es la construcción aquí de una tabla. Aquí ya mi hijo estaba en quinto de primaria. Veis que prever el espacio suficiente para cada palabra, pues le es muy difícil. Las palabras no caben en el espacio que había previsto. Vemos la disgrafía, las líneas no son rectas. Vemos aquí claramente las consecuencias de estos trastornos visoespaciales. Aquí, en un dictado de palabras, vemos que es flagrante que su visión del espacio está totalmente trastornada porque no puede ni siquiera las palabras en línea. Su percepción del espacio es totalmente errónea. Otro ejemplo, aquí veis, aquí de nuevo en primero, tiene que ir siguiendo el ejemplo
haciendo en esta cuadrícula, dibujar los circulitos siguiendo la misma regla. Y vemos aquí también que está ahí como tanteando mucho, con muchos esfuerzos, borrando, para al final incluso hacer algo erróneo. Y nosotros, o sea, los padres, nos veíamos muy sorprendidos de esas dificultades. Si no entendemos qué es lo que pasa, rápidamente uno puede terminar diciendo al niño que a ver si se esfuerza un poco más, cuando al fin y al cabo seguramente se esforzaba mucho más que algunos otros para llegar a un resultado muy pobre. El último ángulo del triángulo es la integración multisensorial, que se verá alterada cuando la propiocepción disfunciona con la aparición de pseudoescotomas perceptivos, que son pequeñas pérdidas de información sensorial totalmente inconscientes. Cuando la propiocepción manda al cerebro mensajes erróneos, las informaciones provenientes de los diferentes sentidos ya no son coherentes. Y para ilustrar esto vamos a retomar el pequeño esquema del niño que hemos visto antes. Hemos visto antes que la propiocepción de este niño le hace creer que su cuerpo y su cabeza están totalmente rectos. Pero su sistema vestibular, su oído interno, le está diciendo que su cabeza está inclinada, claro, porque en nuestro sistema vestibular tenemos como unos pequeños cristalitos que van como en un gel fluctuando. Y gracias a unos cilios sobre los que van deslizando, permiten a nuestro cerebro percibir la inclinación de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo. Y así entonces, el oído interno percibe a la perfección la inclinación de nuestra cabeza. Hay entonces una información sensorial que no es concordante. Va a haber un conflicto sensorial y eso al cerebro no le gusta nada. Eso va a provocar una mala integración de las integraciones sensoriales que provienen de los diferentes sentidos por parte del cerebro, provocando pequeñas pérdidas de información sensorial totalmente inconscientes. Aquí de nuevo, durante el examen propioceptivo hay un test que nos permite evidenciar esto. Existen otros varios tests para explorar posibles escotomas. Pero este test permite ver las interferencias auditivo-visuales. Esta foto está sacada de una publicación del Dr. Kercia del 2020. Retomamos el test de Maddox que hemos explicado anteriormente, que nos permite ver el papel de la propiocepción cuando fijamos una pequeña luz delante y que disocia las dos imágenes, es decir, de un lado punto luminoso y una línea roja del otro. Es lo mismo que hemos visto antes. Solo que aquí añadimos unos auriculares al sujeto y le vamos a poner sonidos mientras mira esa luz. Y vemos entonces que los sujetos que sufren de dispercepción o de dispropiocepción van a tener pequeñas pérdidas visuales en su campo visual en función de los diferentes sonidos que va a escuchar. Lo que es muy impresionante es que esas pérdidas visuales aparecen de manera muy aleatoria, nunca en el mismo sitio, después de escuchar los sonidos. Y esto suele ser algo muy impresionante de ver para los padres, cuando pueden darse cuenta cuánto está alterada la visión de su hijo por el ruido. Yo personalmente, que hice el test, os puedo decir que para una dispropioceptiva como yo, es muy impresionante también ver esas pérdidas visuales que realizamos sin darnos cuenta y ver cuánto nos engaña el cerebro sin querer. Fue un resumen esclarecedor para mí de las dificultades con las que me encontraba todos los días. Aquí un resumen de lo que vimos anteriormente. Cuando la propiocepción disfunciona, vemos cómo pasamos de aquí en azul, donde vemos un triángulo armonioso en el que la propiocepción funciona perfectamente, a un triángulo aquí en rojo en el que las tres funciones están afectadas porque la propiocepción es anómala. El síndrome de la disfunción propioceptiva no es una enfermedad, sino una disfunción en la que tenemos que encontrar obligatoriamente signos en los tres campos en los que interviene la propiocepción.
hay que entender que no es todo o nada. Cuando la propiocepción disfunciona, hay una zona entera aquí en el medio en la que el cerebro consigue compensar más o menos las informaciones propioceptivas erróneas que recibe hasta que llega un momento en el que ya no lo consigue. Y entonces aparecen los síntomas de una manera más o menos importante en cada uno de los campos abarcados por la propiocepción. Lo que es un poco difícil de entender a veces para el mundo médico, al que aún le cuesta integrar esa disfunción dispropioceptiva, es que los síntomas cambian mucho de un paciente a otro. Incluso en un mismo paciente, a lo largo del tiempo, pueden evolucionar y pueden ser diferentes en función de si los signos aparecen más en la localización espacial anómala o más en el campo del tono postural asimétrico, que nos dará más bien síntomas de dolor, o más en función de una integración multisensorial desadaptada, que nos dará, por ejemplo, más trastornos cognitivos. Entonces hay que entender muy bien que no hay un sujeto dispropioceptivo que se parecerá a otro, y eso quizás dificulta un poco la comprensión. Vamos a hablar también de la dispercepción oral, que puede aparecer. No tiene por qué estar siempre presente, pero a menudo se encuentra cuando hay trastornos cognitivos en esos niños, porque la propiocepción del ojo va al cerebro por el nervio trigémino, que inerva también la boca. Entonces, cuando la propiocepción ocular no funciona, también puede haber signos en la boca. Y como lo vemos, la boca contiene muchos músculos, entre ellos los que nos permiten mover la lengua correctamente. Y en caso de dispercepción oral, esa lengua se hace como más blanda, sobre todo durante la fase del sueño paradójico, que es la fase de recuperación y de memorización. Como vemos aquí, se cae hacia abajo y obstruye las vías respiratorias, lo que provoca que el cerebro provoque como fases de microdespertares, y ese problema de dispercepción oral va a tener un impacto con ronquidos, respiración con la boca abierta, pausas respiratorias, cansancio al día siguiente, ausencia de memorización, trastornos de atención, etc. Entonces, podemos hacer un cuadro en el que resumir un poco todos esos signos. Aquí he cogido el ejemplo de un niño, ya que hablamos aquí sobre todo de niños, pero es importante entender que no desaparecen los síntomas de la dispropiocepción con la edad, al crecer. O sea, todo lo que os explique para los niños también lo encontraremos en adultos, aunque no hayan sido tratados nunca. Entonces, como hemos visto antes, en caso de disproporción tendremos obligatoriamente signos musculares, como dolores de cabeza, postura anómala, dolores, cansancio, dolores de barriga y una pseudo hiperactividad, porque cuando hay tensiones musculares que pueden llegar a ser dolorosas, el sujeto necesita moverse para intentar calmar un poco esos dolores. Tiene que haber sí o sí signos espaciales, como por ejemplo una falta de control de la motricidad, una falta de equilibrio, una mala localización espacial, dificultades de coordinación del gesto y de la escritura. También tendremos signos perceptivos con imposibilidad para concentrarse, pérdidas visuales inconscientes, impresión de leer y o escuchar sin entender, dificultades en el aprendizaje de la lectura. Y como hemos visto antes, puede haber, aunque no obligatoriamente, pero son muy frecuentes en los niños con trastornos del aprendizaje, puede haber signos nocturnos como pausas respiratorias durante el sueño, niños que respiran por la boca durante la noche, dificultades de memorización y de concentración y problemas de atención en el cole. Ojo, todos estos signos son posibles, pero no siempre presentes en su conjunto. Hay que tener en cuenta
Además, que he apuntado aquí solo algunos de los posibles signos. Hay más signos en cada una de las diferentes categorías. Lo que hay que entender bien es que si hay una disfunción propioceptiva, el examen clínico tendrá que poner siempre en evidencia signos en los tres campos en los que interviene la propiocepción, es decir, siempre signos musculares, signos espaciales y signos perceptivos. Como ya habéis visto, esos signos pueden impactar en muchas facetas de la vida del niño o del sujeto propioceptivo. Y la vida cotidiana de un niño es evidentemente en casa, pero también su vida en el cole se verá muy impactada por este trastorno, claro. Entonces, al niño, pues obviamente le puede costar leer, escribir, concentrarse, puede tener cansancio al despertarse y durante el día, dolores de cabeza, dolores de barriga, le puede ser difícil jugar con juegos de pelota, por ejemplo, o atrapar objetos. Todo lo que requiera un poco de destreza puede ser más complicado. Puede ser que se maree en coche. Le puede costar, por ejemplo, también ir en bici, atar sus cordones, diferenciar izquierda y derecha. Todo esto son cosas que tienen que ver con la espacialidad. Todos esos signos no son siempre presentes en un mismo niño y, como ya os dije, dependiendo el ángulo del triángulo más afectado, digamos, tendremos más signos en el dominio espacial o en el dominio cognitivo o en el dominio muscular, con esos dolores de barriga, dolores de cabeza o esos dolores musculares cambiantes e inexplicados. Y además, pues en general, cuando hay dificultades puede haber un efecto dominó, ya que una dificultad puede conllevar otra, etc. Entonces, a esas dificultades pueden añadirse otras, como dificultades relacionales, cierto aislamiento, porque cuando nos cuesta relacionarnos con los demás nos aislamos, fracaso escolar, dificultades en el deporte. Son cosas que pueden conllevar mala imagen de uno mismo y que puede llevar a cierta ansiedad. Y todos los esfuerzos realizados para compensar esos trastornos pueden llevar a un agotamiento, a veces un estado depresivo, y en los niños se puede desarrollar una fobia escolar. Vemos que el cuadro puede llegar a ser muy negativo y que una disfunción propioceptiva puede tener un impacto muy negativo sobre toda la vida del niño o del adulto. Pero no hay que desesperar, porque no todo está perdido, porque podemos reprogramar la propiocepción. Lo hemos visto en el vídeo anterior. La propiocepción tiene la particularidad de apoyarse en la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro a crear nuevas conexiones neuronales y reorganizarse en función de las necesidades de cada momento. Entonces, la propiocepción puede ser reprogramada gracias a un tratamiento propioceptivo, que es lo que vamos a comentar en nuestro próximo vídeo. Lo que hay que entender es que una propiocepción que disfunciona es un poco como si los frenos de una bici estuvieran demasiado apretados. Se puede seguir pedaleando, es posible, pero es mucho más difícil, cansa mucho más. No es todo o nada. El niño podrá a veces ser capaz de hacer algunas cosas que otro día no podrá realizar, lo cual puede a veces hacer que su entorno le diga, sí, claro, pero cuando quieres sí que puedes, pero no es una cuestión de voluntad, es algo fisiológico. Pero lo podemos ayudar reprogramando la propiocepción, porque reprogramar la propiocepción es como soltar un poquito los frenos de esa bici para que el niño pueda pedalear sin estar impedido en sus aprendizajes. Nos vemos más adelante para la tercera parte de estos vídeos, que tendrá que ver entonces con la reprogramación propioceptiva.